Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fembit. Mi nombre es Martín Lehmann y hoy día veremos la optimización de funciones bivariadas. Revisaremos la condición de primer y segundo orden y luego veremos un ejemplo. Bueno, entonces, pasando un poco a lo que es la materia, quería partir explicando por qué queremos optimizar funciones. Como les dije, estamos viendo funciones bivariadas y optimizar funciones nos puede servir, por ejemplo, para una empresa que quiera maximizar beneficios o que quiera minimizar costos. Entonces, si nosotros tenemos una función de utilidad, por ejemplo, podemos maximizar los beneficios que tendría la empresa. Ahora, como podrán ver en Fembit, se subió ya un video de la optimización de funciones, pero de una variable. Y en ese video lo que se hacía era revisar por encima el teorema de Role, donde era para ver cómo con la primera derivada se llegaba a que fuera cero. Pero con una función bivariada es distinto, ya que esta genera una superficie. Aquí es lo que voy, que si hay dos variables y esta resulta en una tercera, o sea, un resultado, hay tres ejes que son los que se mueven, ¿ok? Estaría como X e Y de siempre y un tercer eje que es el que genera el relieve. Entonces, la diferencia que hay en bivariada con la univariada es que aquí, en vez de buscar tramos donde la derivada sea cero, hay que buscar puntos donde no se cambie la altura, por decirlo de alguna forma. Piénselo como con la gravedad, por ejemplo. Hay que buscar en un punto en el que yo no esté ni cayendo ni subiendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, voy a pasar ahora al computador para mostrarlo mejor con una imagen de GeoGebra. Bueno, entonces lo que le quería mostrar con la función bivariada es que al igualar el gradiente a cero, lo que estamos buscando es encontrar un punto en el que mi posición no cambie. Como decía que lo pueden ver como la gravedad, aquí si yo viajo en una dirección u otra puedo caer o subir. Entonces quiero que se fijen en el punto 00. En el punto 00 mi posición no cambia. Sé que quizá puede ser una cantidad muy poca de espacio como para que no se caiga uno de los dos lados, pero necesitamos que sea solo un punto. Entonces, lo relevante es eso, que estamos buscando un punto donde la función no cambie. Y así podemos analizar, según en cómo sea el punto, si es que es máximo, mínimo o un punto silla, o si falta información. Bueno, continuando entonces con el análisis, habiendo encontrado ya los puntos críticos con la condición de primer orden, pasaremos a una condición de segundo orden. En esta se debe plantear la matriz hessiana, donde está la segunda derivada de x, la segunda derivada de y las derivadas cruzadas, que por el tema Young-Schwarz son iguales. Entonces hay que tener en cuenta qué pasa con esta matriz. Yo tengo que ver las submatrices. La H sub 1 o la submatriz 1 es el primer valor de la matriz. La segunda derivada de x. Y el H sub 2 es la matriz entera en este caso. Después cuando vean matrices con más restricciones o qué sé yo, es un poco más complicado. Entonces hay que analizar cuáles son los posibles resultados que vamos a tener. Cuando nosotros reemplacemos nuestro punto crítico en los determinantes, vamos a encontrar cuatro posibles respuestas, que sea punto silla, máximo, mínimo o que falte información. ¿Por qué se le llama punto silla? El punto silla se le llama así porque si uno mira la silla de montar de un caballo, depende de cómo uno la mire, si es un mínimo o un máximo. Entonces se le llama así. ¿Por qué? Porque si yo la miro desde enfrente, como la tengo ahora, voy a ver que es un mínimo, porque voy a ver como una U. Pero si yo la miro desde este plano, por decirlo de alguna forma, voy a ver que es un máximo, porque voy a ver que sube por aquí y después baja por el otro lado. Después podemos tener un máximo, que es cuando el determinante de la primera submatriz, o de la segunda derivada, es menor a cero, y el determinante de la segunda matriz o la segunda submatriz es mayor a cero. Lo mismo con el mínimo, el segundo determinante, solo que el primer o la segunda derivada de x tiene que ser mayor a cero. Y como decía, hay dos condiciones especiales, que es cuando el punto silla se da cuando el segundo o la segunda submatriz es menor a cero, y cuando la segunda submatriz es igual a cero, es que falta información. Entonces, ahora daremos paso a hacer un ejercicio para implementar toda esta materia. Bueno, ahora empezaremos con el matemático. El enunciado dice así: la empresa Chispita quiere expandir su tendido eléctrico a zonas rurales del país, por lo que le pide ayuda a usted. Para el tendido eléctrico se necesitan metros de cable, C, y toneladas de metal, M. Los kilómetros de tendido eléctrico para la zona sigue la siguiente función. Esta es una zona cualquiera. Es menos C cubo menos M cubo partido en 6 más 12C cuadrado
más 8m más 10. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la condición de primer orden. Es entonces ver las derivadas. Primero la derivada respecto a c. Entonces, como está el cubo, se pasa el 3 adelante y queda menos 3c cuadrado. Este valor no tiene c, así que no se deriva. Este se pasa el 2 de nuevo adelante, entonces me queda más 24, porque es 12 por 2, c, porque se elimina 1, y no sigo derivando porque no hay más c's. Luego, con m hago lo mismo. Este no lo derivo porque no tiene m, derivo acá, dejo el menos adelante, el 3 pasa multiplicando, pero como hay un 6 lo voy a simplificar. Entonces me va a quedar como menos m cuadrado partido en 2, porque simplifiqué el 3 con el 6. Después el 2s cuadrado tampoco lo derivo y el 8m sí. Y como el m está elevado a 1, pasa con el 1 adelante y queda solo 8. Entonces tengo que igualar ambas a 0. Entonces lo que estaba diciendo es que queda la primera derivada y la puedo simplificar esta c por 3c. Entonces me quedan los valores de c como 0 y menos 8. Y lo que puedo hacer con m es multiplicar por 2 para que sea más trabajable. Entonces voy a tener menos m cuadrado más 16. Y esto, si ven, es una suma por diferencia. Entonces tengo que es 4 más m por 4 menos m. Entonces aquí de nuevo voy a tener dos valores. M va a ser igual a 4 y m va a ser igual a menos 4. Entonces tengo que juntar ahora para hacer los puntos críticos. Y mis puntos críticos van a ser, entonces, como podemos ver la función pone c primero y después m. Entonces voy a tener 0 y 4, 0 y menos 4, 8 y 4 y 8 y menos 4. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que como estamos viendo la producción o la necesidad de toneladas, no puedo tener cantidades negativas. Así que estos dos puntos no tengo que analizarlos porque no puedo necesitar menos 2 toneladas de metal. Entonces estos serían los puntos que tengo que analizar ahora y llevar a la condición de segundo orden. Entonces ahora pasamos a la condición de segundo orden. Como pueden ver, hice un pequeño recordatorio de lo que ya sacamos para ahora derivar de nuevo. La segunda derivada es derivar en base a la primera, entonces voy a derivar respecto a c para tener la segunda derivada. Y como esto está al cuadrado, me va a quedar menos 6c y esto está elevado a 1, entonces me va a quedar más 24. Y después lo mismo con m, derivo esta de nuevo. Como está al cuadrado, va a bajar el 2 multiplicando, pero como está dividiendo por 2, puedo simplificar. Entonces me va a quedar como menos m. Y el 8 se va a 0 porque no tiene algún m que yo pueda derivar. Y lo que necesitamos para la condición de segundo orden también son las derivadas cruzadas, que como había mencionado por el teorema de Young-Schwartz, son iguales. Entonces si yo derivo primero respecto a c y después a m, es lo mismo que haber derivado respecto a m y después a c. ¿A qué me refiero con esto? Que yo voy a tomar la primera derivada respecto a c y derivar respecto a m. Como pueden ver, en la primera derivada respecto a c no hay ningún m, entonces las derivadas cruzadas son 0. Así formamos la matriz hessiana y tenemos menos 6c más 24 y 0 en las cruzadas y menos m en la segunda derivada de m. Entonces, ahora con la matriz hessiana planteada, tenemos que analizar las condiciones de máximo y mínimo para los puntos críticos. Entonces, primero tenemos que ver el determinante de la primera submatriz. Vamos a verlo primero con el punto 0,4. ¿Y qué hay que hacer aquí? Reemplazar, como habíamos dicho que este es la primera submatriz, hay que ver el determinante. Y yo tengo que reemplazar mi c, que es 0, acá. Entonces voy a tener que es menos 6 por 0 más 24. Y esto es igual a 24. Y luego tengo que ver mi determinante de la matriz completa, porque es la segunda submatriz. De nuevo con 0,4. Y aquí, ¿cómo lo hago para ver el determinante de la matriz completa? Es este por este menos este por este. Podríamos verlo como A por D menos C por B. Entonces vamos a multiplicar y voy a tener como 6mc más, perdón,
menos 24m. Y aquí nuevamente reemplazo y me va a quedar como 6 por 4 por 0 menos 24 por 4. Y esto me queda como menos 96. Entonces, como podemos ver, el primer valor es mayor que 0 y el segundo es menor que 0. Y lo que pasaba cuando el determinante de la segunda submatriz era 0 es que teníamos un punto silla, como el que había mostrado en GeoGebra. Y ahora pasamos a analizar el segundo punto. De nuevo, tenemos que ver el determinante de la primera submatriz. Entonces, reemplazamos acá y vamos a tener menos 6 por 8 más 24. Y esto nos va a dar menos 24, o sea que es menor que 0. Y luego tenemos que ver el determinante de la segunda submatriz. Y aquí, como dije antes, es multiplicar y restar. Entonces vamos a tener 6mc, como está arriba, menos 24m. Y vamos a reemplazar. Entonces es 6 por 8 por 4 menos 24 por 4. Y esto, si lo multiplican, da 96, o sea, mayor que 0. Como podemos ver, tenemos que el primer determinante de la primera submatriz me da menor que 0 y el segundo mayor que 0. Entonces podemos confirmar que el punto 8,4 es un máximo. Como vimos también en la función univariada, no es un máximo global, sino que es un máximo local, porque esta función de luego sigue. Bueno, este fue el video de hoy. Vimos optimización de funciones bivariadas. Y no olvidar el teorema de Young-Schwartz, que es muy importante para las derivadas cruzadas. Si les quedó alguna duda, pueden escribirme a mi mail. Ojalá les haya servido para reforzar. Y los invito a dejar su like y suscribirse al canal de Fenvid. Nos vemos en otro video. Adiós. Fenvid. Ven, imparte y difunde.